Un repaso sobre la neurobiología del lenguaje, lo que se conoce hasta ahora. Y este estudio empieza formalmente con la publicación de un trabajo del doctor neurólogo francés Paul Broca. Él publica el caso de 1861 aproximadamente, publica el caso del estudio de un sujeto que ha vivido durante muchos años confinado interno de uno de los hospitales de París. Un sujeto que, conservando sus facultades intelectuales prácticamente intactas, tenía problemas para pronunciar palabras. El sujeto no podía pronunciar más que un vocablo, tan. Él se llamaba Victor Le Borgne, y a su muerte, que se produjo un poco antes de la publicación de los trabajos, fue Broca el que se encargó de hacer el estudio anatomopatológico de su cerebro. ¿Y qué es lo que encontró? Encontró una lesión en la región frontal, en el pie de la tercera circunvolución frontal, la frontal inferior, que lesionaba todo lo que resultaba ser las áreas 44, 45 y 47 del cerebro. Se vio que esta situación probablemente se relacionaba con el hecho de que el sujeto comprendía todo lo que se le decía, pero no podía emitir palabras. Se podía hacer ruidos, podía cantar incluso, pero hablar, tratar de comunicarse, no podía. Bueno, ese estudio abre el campo de estudio de la neuropsicología, estableciendo una doctrina sobre la que nos hemos regido hasta el presente. Podemos estudiar las funciones cerebrales, funciones corticales en particular, utilizando una herramienta que es la de caracterizar clínicamente los trastornos en las funciones cognitivas y después, haciendo análisis anatomopatológicos, ver si se correlacionan con una lesión puntual de la corteza cerebral. Esta metodología se la utiliza hasta el presente, hasta ahora. Usamos esa misma estrategia, claro que ahora no necesitamos esperar o facilitar la muerte del sujeto. No lo vamos a ver qué es lo que está pasando con el cerebro, no. Ahora tenemos procedimientos mucho más indirectos, invasivos, para saber por adelantado si tocar las estructuras, e incluso mientras el sujeto está con vida, de identificar el área o las áreas cerebrales que estuvieran afectadas por lesiones, ya sean vasculares, tumorales, traumáticas, etc. Entonces, él habla de un trastorno del lenguaje que lo llamó la afemia, pero que después, muy poco tiempo después, fue denominada afasia. La afasia, entonces, se refiere a perder la habilidad de comunicarse de un sujeto, después de que hubieran adquirido esas habilidades. Esto es importante, porque en el proceso del desarrollo del cerebro humano, nosotros no tenemos la habilidad de comunicarnos cuando nacemos, la vamos desarrollando gradualmente. Empezamos a emitir vocablos alrededor del año 2 meses, y a los 2 años ya está estructurada alguna forma de comunicación oral. Si hay alteraciones en ese proceso, no se habla de afasia, se hablan de retardos del lenguaje, retardos adquisitivos del lenguaje. Y es una patología y un enfoque completamente diferente. Cuando ya se ha elaborado el lenguaje, cuando el sujeto tenía la habilidad de comunicarse y la pierde de alguna forma, ahí es donde se aplica el término afasia. ¿Okay? Y en ese caso, esa afasia fue llamada afasia de Broca, en honor a quien había hecho esa publicación. Después el término se fue cambiando
conforme se fue desarrollando nuestro conocimiento de las estructuras cerebrales relacionadas con el lenguaje. Broca vio que el problema se centraba en las regiones frontales del hemisferio izquierdo. Posteriormente, un poco tiempo después, un par de años después, publica una serie de otros casos, 6 u 8 casos más, con lesiones similares y con trastornos similares en el lenguaje. Y vio que todos los sujetos que tenían esos trastornos del lenguaje mostraban lesiones en las regiones frontales del hemisferio izquierdo. Entonces él tuvo la genial idea, y lo digo con un poco de ironía, de decir que nosotros hablamos con nuestro hemisferio izquierdo. Fue en realidad algo muy novedoso para su época y abrió, como les digo, una serie de trabajos que después fueron complementando nuestro conocimiento. ¿Dónde estamos aquí? Pocos años después, el señor Karl Wernicke, otro neurólogo, pero esta vez un neurólogo austríaco, publica una serie de casos también con otro tipo de afasia, de pérdida de las habilidades de comunicación, pero en esta ocasión se trataba de sujetos que, si bien podían articular palabras, podían hablar, de hecho hablaban mucho, pero sus palabras no tenían sentido. Lo que ellos hablaban no transmitía ningún mensaje. Evocaban palabras, a veces estructuradas, reconocidas, pero a veces novedosas, que no tenían una significancia o un significado, y que al mezclar lo que ellos estaban articulando como palabras, le quitaba todo significado a su discurso. Ese tipo de afasia fue denominada afasia de Wernicke y se vio que correspondía a la lesión de otra región de la corteza cerebral. Esta vez estamos hablando de una lesión localizada en la primera, en la circunvolución superior, temporal superior, del lado izquierdo. Si nos remontamos a las clasificaciones por áreas de Brodmann, veríamos que está involucrando fundamentalmente el área 22. Se dijo entonces, y se acepta hasta ahora, que este tipo de afasia está provocada por la lesión del área 22 de Brodmann y que se puede extender eventualmente hasta el área 42. El área 42, ustedes recuerdan, es el área secundaria de la percepción auditiva. Y entonces empieza a diversificarse nuestro conocimiento sobre las afasias. La afasia de Broca la llaman, la renombran afasia motora por el problema de la articulación de las palabras, siendo que el sujeto no tenía ningún problema en las estructuras articulatorias de su boca. Y la afasia de Wernicke la llama afasia sensorial. Esta afasia sensorial o afasia receptiva se refería entonces sobre todo a la comprensión del significado de las palabras. Los sujetos, cuando escuchaban que se les hablaba, no daban señales de comprender lo que se les estaba diciendo, y lo que ellos emitían como lenguaje era también carente de significado, era incomprensible. Como hablaban mucho, eso se llamó una ergafasia, y se vio que su discurso estaba mezclado con neologismos, o sea, palabras inventadas, que ellos iban poniendo en su discurso a medida que hablaba. También había alteraciones en la composición de las palabras, se llamaron parafasias. Y un hecho importante a destacar: estos sujetos eran completamente inconscientes del problema que tenían. No se daban cuenta de que tenían un problema en su comunicación. Para ellos la cosa estaba muy bien. O sea, había una verdadera anosognosia del trastorno del lenguaje que ellos tenían. ¿Okay? Bien, el mismo Wernicke, algún tiempo después,
área 22, la parte posterior del área 22, y está involucrando a veces la parte profunda del área de... ¿Te estás sacando fotos a mí? No, entonces no me las saques, por favor. Involucrable al área 42, que está profundamente localizada dentro del sur de la temporal superior. Les decía que al poco tiempo publica otros trabajos en los cuales empieza a hablar de otra variedad de afasia. Esta afasia la llamaron afasia de conducción, porque se refería ya no a una lesión estrictamente cortical, sino a una lesión que involucraba un fascículo de comunicación entre los lóbulos frontal y temporal. Ese fascículo es el fascículo A4, lo conocemos todos, se supone, y está relacionando directamente las áreas de Wernicke, el área 22, con las áreas de Broca, las áreas 44, 45 y eventualmente la 45. Entonces, si se rompe, por alguna razón se corta la comunicación que este fascículo está viabilizando, aparece una otra variedad de afasia. Una variedad de afasia que a veces tiene elementos tanto de la afasia de Broca como de la afasia de Wernicke, y queda configurando, como está en este texto, una grave afectación de la repetición de las palabras, que resulta ser el elemento fundamental que caracteriza esta variedad de afasia. Entonces, él podría tener un discurso relativamente normal, o sea, esos pacientes pueden tener un discurso relativamente normal, congruente, se dan cuenta de lo que están diciendo, no hay alteraciones en eso, pero cuando se les pide que repitan vocablos, nada, no pueden repetir. Y tienen una otra característica, olvidan las palabras, olvidan el significado de las palabras. A eso se le llama una anomia. Los sujetos pueden comprender lo que se les está conversando, se dan cuenta, pueden emitir un lenguaje, pero no pueden repetir y no tienen recuerdo del significado de las palabras. Entonces, esas son las características esenciales de lo que llamamos una afasia de conducción. Para facilitarles la situación, hemos resumido acá comparativamente las características esenciales de las tres variedades de afasia de las que hemos hablado. Pueden ver ustedes entonces, en cuanto a la afasia motora, la de Broca, el problema es la fluidez. Este lenguaje en situaciones agudas o un compromiso extenso de la región frontal llegan a una completa falta de fluidez. Los sujetos no pueden emitir sonido. El caso de Tan, por ejemplo. El caso del señor Le Boy, con el que empezó todo esto. Pero en la afasia de Wernicke, la fluidez no solamente está conservada, sino está aumentada. Esto los caracteriza y establece dos variedades de afasia. Afasias fluentes, como la de Wernicke, y afasias no fluentes, como las de Broca. ¿Okay? En medio de las dos tenemos la afasia de conducción, que su fluidez está conservada, no tiene mayor problema, pero en el discurso que está realizando ese sujeto que tiene afasia de conducción, vemos claramente que se corta el ritmo de su lenguaje. ¿Por qué? Porque no tiene recuerdos de palabras, hay palabras que se le van y no sabe cómo complementar lo que quiere decir con esa palabra. ¿Ok? Está entonces entrecortado. En cuanto a la comprensión, ustedes pueden ver que la comprensión en las afasias motoras, la de Broca, está conservada. El sujeto se da cuenta de lo que se le está diciendo, pero su problema es que no puede emitir su sonido. Por el contrario, en la afasia de Wernicke, esa es una parte importante de la alteración.
la comprensión está disminuida y eventualmente abolida. No entienden nada de lo que se les habla, ni siquiera lo que ellos dicen. Su repetición en la fase de Broca está alterada. En la fase de conducción es la parte más importante, no puede repetir. Y mientras que en la fase de Wedding está alterada, sí, pero por otro tipo de alteraciones en la vocalización, por la esparafasia o por los neologismos. Su localización, ¿dónde está localizada? Pues ya lo sabemos. En la fase de Broca está afectando las áreas 44, 45 y eventualmente 45. Bueno, esta es la región orbitaria, triangular y opercular de la circunvolución frontal inferior. Esa es el área de Broca. En el caso de la fase de Verdi, que habíamos dicho, el área 22, fase posterior de la primera circunvolución temporal superior, y eventualmente el labio interno de la cesura que está aledaña, que involucra el área 42. Hay abajo la característica clave que sirve para guiar todo el análisis clínico de estos sujetos. Fíjense ustedes, en el caso de la fascia de Broca, es el perder la noción de lo que se estructura como palabras. Hay un agramatismo. El sujeto empieza a hablar como hablaban en el cine, por lo menos, los indios norteamericanos. Yo querer salir, yo necesitar esto. Entonces, ahí les habían metido una fascia motora a todos ellos. Pero, en realidad, esa es una fase del proceso de aprendizaje de un nuevo idioma. Cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma nuevo, empezamos a hablar de esta manera, haciendo estas construcciones gramaticales, pero, digámoslas así, telegráficas muy básicas. Y eso nos ocurre a todos conforme vamos puliendo nuestra capacidad de hablar, vamos superando ese agramatismo. Por el contrario, en la fase de conducción, para fascias fonémicas, se llama cambiar sonidos de palabras, y sobre todo, repetimos este asunto, la repetición de los sonidos de palabras. No pueden repetir. Mientras que en la fase de Verdi, lo que está como esencial, clave, es las parafases. Las palabras son nuevas, inventadas o modificadas. Este ha sido el panorama que se ha desarrollado hasta hace algunos años. El lenguaje se lo circunscribía a lesiones de este circuito. Sin embargo, conforme se han producido más y más trabajos, han ido apareciendo otras modalidades de afasia. Afasias anómicas, afasias mnémicas, afasias que en general compartían algunas características de estas afasias clásicas, pero tenían sus propias características personales individualizables. Y se ha ido viendo también con los estudios imagenológicos de resonancia magnética cómo estas focalizaciones eran ligeramente diferentes a las de las áreas que habíamos mencionado como características de estas tres afasias clásicas. Entonces el espectro de las afasias se ha ido complejizando, han empezado a aparecer varios tipos de afasias y las localizaciones corticales de esas afasias se han ido extendiendo. De tal suerte que ahora hablamos de un sistema de identificación del tipo de afasia de un sujeto dividiendo en afasias fluentes, aquellas que sí emiten palabras,
de afasias no fluentes en las cuales hay alteraciones en la fluidez del lenguaje. Y dentro de cada una de estas dos categorías, una serie de variedades diferentes. Y sus localizaciones, ustedes las están viendo acá, más o menos involucran varias regiones verticales alrededor de la cisura lateral y varios fascículos de interconexión, no solamente en la 4, por ejemplo, también otro fascículo encursionado y los fascículos fronto-occipitales superior o medio. De tal manera que, fíjense ustedes ahora, las áreas comprometidas con trastornos en el lenguaje se han extendido mucho tanto dentro del lóbulo frontal como de la región superior del lóbulo temporal e incluso están incluyendo áreas del lóbulo parietal. Entonces ahora tenemos un conocimiento mayor, lo que nos ha ido haciendo más complicado el comprender, el identificar y el trabajar con esas modalidades de afasia. ¿Okay? Sin embargo, hay algo más que es importante que ustedes conozcan. Conforme se ha profundizado el conocimiento de las localizaciones de estas afasias, se han ido viendo también, se han ido adquiriendo herramientas para poder hacer rehabilitación del lenguaje. Y yo traigo este tema que no es fundamentalmente neurofisiológico, pero en realidad es la parte que a nosotros nos interesa como médicos. Esas afasias clásicas de Broca, de Wernicke o de conducción eran afasias fijas, muy difíciles de modificar o de mejorar. Sin embargo, ahora, con la aparición de estas variedades de afasias, se han adquirido también herramientas para poder cambiar